Buenas tardes, estimados estudiantes del postdoctorado en investigación cualitativa del INIC Perú. En este último tema que nos ocupa del segundo seminario, estaremos trabajando en este último momento dos diseños de investigación cualitativa que, si bien no son de reciente generación, sí contravienen algunos preceptos y son interesantes en el análisis para poder plantear su metodología. En este segmento hablaremos de la teoría fundamentada, desde sus autores principales o exponentes principales como son Corbin y Strauss. Haré una serie de recomendaciones prácticas. Estas condiciones de trabajo nos darán elementos fundamentales para elaborar un diseño. En primer lugar, se tiene el planteamiento del problema. En este sentido, ese problema que redunda en una situación básicamente social, se establecerán algunos elementos causales, pero sobre todo relacionales entre los elementos sustantivos del problema. Posteriormente, la segunda etapa refiere a la pregunta de investigación. En este sentido, es un constructo no simple, sino estructurado, en donde se marcarán precisamente esas relaciones que fueron planteadas en la etapa anterior. De ahí que la tercera etapa refiere a la recolección de datos. Para la teoría fundamentada existen dos técnicas preponderantes a aplicar: la entrevista y la observación. La entrevista preferentemente en su forma semiestructurada, dado que la flexibilidad permitirá establecer alguna pregunta contingente. En el caso de la observación, esta no es precisamente participante, pero aún siendo simple, es importante contar con un instrumento, con una guía de observación. Después de la recolección de datos cualitativos, viene una etapa representativa de la teoría fundamentada, que es el procesamiento. Este procesamiento ha sido claro ejemplo sobre el resto de marcos de investigación cualitativa, dado que se basa en dos formulaciones muy precisas que se llaman codificación abierta y codificación axial. En primer lugar, la codificación abierta devendrá del establecimiento de categorías. Aquí es fundamental conocer los tipos de categorías, aunque en la práctica son extremadamente funcionales las categorías sociales y las categorías temáticas. Dentro de estas categorías habrá que ordenar la información para encontrar los códigos abiertos. El entendido de un código abierto implica lo reiterativo, lo que más se presenta a través de los datos obtenidos, sean estas las transcripciones de las entrevistas y de las guías de observación. Esta codificación abierta dará pauta a la codificación axial. Algunos investigadores para la codificación axial utilizan principalmente redes semánticas. Por experiencia propia, recomiendo que para esta codificación axial se utilicen plantillas de Spradley. ¿Qué implica una plantilla de este término? Implica utilizar al código como término inclusivo a través de un conector semántico que refiera a los términos incluidos. Digamos que es un segundo procesamiento de la información en donde las ideas principales, los extractos principales, ahora se sintetizarán en este tipo de plantillas. Este proceso culmina con el establecimiento de relaciones estructurales. Estas relaciones a su vez se transformarán en cuestiones estructurales. Por experiencia propia se denota la construcción de teoría a través de todo lo recolectado en la realidad del contexto.
Después de haber llevado este proceso de codificaciones, es importante que esas cuestiones estructurales den paso, ahora sí, a la revisión de la literatura, ahora sí, a la construcción de los referentes teóricos. Es por eso que la teoría fundamentada es un gran ejemplo en la investigación cualitativa del método inductivo. ¿Por qué? Porque la teoría está prácticamente al final de todo el proceso. ¿Para qué nos servirá la construcción de referentes teóricos? Precisamente para la última etapa de la teoría fundamentada, para realizar una contrastación. La teoría fundamentada implica comparar con la teoría prescrita dada para el tema o problema y verificar si se le atribuyen más elementos o realmente está surgiendo algo nuevo, algo innovador o algo que incluso refute la teoría anterior. La teoría fundamentada es un gran ejemplo de procesamiento de resultados, que bien puede ser útil en el procesamiento desde otros marcos de investigación cualitativa. Sin embargo, en esta teoría fundamentada existe una gran consideración práctica, que con base en ella se han establecido programas informáticos en donde este software realiza las codificaciones. Sin embargo, estos a través de los años han sido poco utilizados, posiblemente subaprovechados, dado que el trabajo de codificación, preferentemente quienes hemos hecho este tipo de investigación, lo trabajamos manualmente. La teoría fundamentada, como ya bien dije, es un gran ejemplo de la inducción dentro de la investigación científica. Sin embargo, todavía en los procesos de aplicación habrá consideraciones éticas que establecer, por ejemplo, referidas al contexto y referidas a los participantes. ¿Cómo vamos a generar teoría sin un consentimiento informado? Por ejemplo, otro aspecto crucial al hablar de teoría fundamentada refiere a que no es lo mismo este proceso metodológico que establecer teoría a través de procesos de sistematización. Cabe señalar que la sistematización se da a través de la historia de vida del propio investigador, a través del acervo cultural, del acervo y producción científica que tenga, para que se convierta en un especialista, quizá experto de su campo de trabajo, que le permita escribir acerca de esos tópicos que él domina. El proceso de sistematización requiere, por tanto, esa historia de vida, la formación académica incluso, para poder lograr establecer teoría. Es entonces que no hay que confundir la teoría como producto de este marco cualitativo y la teoría que proviene de un proceso de sistematización.